Muy buenas a todos amigos y amigas del mal, vamos con el vídeo de lecturas de cómics y manga de la semana. En redes ya os enseñé lo que iba a poner en este vídeo, os hice un pequeño avance para que lo supieseis, un teaser creo que lo llaman, y bueno, al final ha sido esto. A ver, que ni tan mal, no ha sido ni mucho, bueno, lo normal, un cómic más o menos al día, un poquito más, y nada. Ya veis, tapa blandismo, tapa durismo, un poquito de manga, un poquito de todo. En ese briefing que os dije, os enseñé todo, menos estas dos cosas, que bueno, dos tapaduritas de Marvel, dos más half, de los Vengadores, que hablaremos de esto también ahora. Y en general, pues ya os digo, una semana, la verdad, ha estado bien. Podemos decir que ha sido una semana de 7, de 8, con lecturas chulas. Desgracia de Marvel, desgracia. Ahora también os explicaré, pero bueno, si es la primera vez que estás aquí, pues yo soy David, del Mal No Descansa, y en este canal hablamos de cómics, manga y lecturas. Si te gusta y ves que te interesa, pues le das a me gusta, compartir, la campanita, todas esas cosas que te voy a decir. Si no eres nuevo en YouTube, ya llevamos unos cuantos años viendo YouTube y consumiendo y creando, así que ya sabes, para adelante. Y no me enrollo más y vamos con las lecturas de cómics y manga de la semana. Empezamos. Esto va a ir un poco desordenado, ya os lo aviso. Vamos primero con las últimas cosas de Must Have, que me las quiero quitar de encima ya. Si ya las guardo, las ordeno y listo. Y mira que soy de Vengadores, ¿eh? Pero salió esta novela gráfica, este verso libre, digamos, Los Vengadores, La cólera de Ultron, con Rick Remender al guión. No, Rick Remender, sí, desgraciadamente Rick Remender. Mira que... En fin, me gusta Rick Remender, pero aquí creo que patina un poco. Dibujazo de Jerome Opeña y también Pepe Larraza está por aquí. A ver, historia, vamos a decirlo, de un corte que ya lo hemos visto más o menos unas cuantas veces. Tenemos a Ultron, a su papá, Hank Pym, y bueno, pues Ultron lo de siempre, ¿no? Que quiere cargarse la humanidad, que está obsesionado con cargarse la humanidad. Esta cosa es así, ¿no? Esta inteligencia, esta máquina, ¿cómo lo llamamos? Porque aquí también se plantea eso, ¿eh? El tema de la humanidad de las máquinas, hasta qué punto, bueno, hasta qué punto es humano y también hasta qué punto el amor de un padre, en este caso de Hank Pym, es capaz de sacrificarlo todo, incluso a veces hasta la propia cordura, salud mental, a favor de su hijo, ¿no? Y cómo, bueno, es capaz de hacer cosas a lo mejor que se las tiene que comer, pero es su hijo, al fin y al cabo. Ultron es una... Bueno, nos intenta plantear todo un dilema dentro de evitar pues, la destrucción del mundo, porque es que Ultron es un poco cabezón con eso, de cargarse todo. Y a ver, está bien. El dibujo muy chulo, pero la historia a mí se me ha hecho un poco bola, un poco pretenciosa y un poco Rick Remender en el mal sentido, ¿eh? Las cositas de Rick. Me esperaba, la había leído hace tiempo y cuando la leí en su momento me pareció chula, me gustó. Leída ahora, unos años después, ¿qué queréis que os diga? No, no me ha... He perdido, a veces pasa, ¿eh? Cuando coges o haces relecturas, se me ha quedado el mito. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Una historia que, en fin, está bien sin más. Es un 5,5 raspadito. Un 6 apuradito y más bien se queda en el suficiente. En el 5 o 5,5. Bueno, ahí está. Yo, personalmente, a ver, son 16 euros dentro de lo que cabe. Es finita por completismo, ¿eh? Si no la tenéis en ningún otro sitio. Si no, yo os recomiendo que paséis de largo. Pero oye, cada uno... A mí me ha fallado esto de los Vengadores. Seguimos con más cositas de Vengadores. Ya sabéis que están sacando, pues, en Must Have todo lo que son los Vengadores secretos, esa facción liderada por el Capitán América y tal, de misiones ocultas y en la sombra para salvar, bueno, para el bien de la humanidad. Y, bueno, ¿cuál era el lema? Así, cumple la misión, no seas visto, salva el mundo. En fin,
Aquí tenemos guionista Warren Ellis. Para mí es el Warren Ellis más pasota que tenemos aquí. Y dibujantes, pues, son 6 números, corresponde del 16 al 21, USA, de Vengadores Secretos. Y cada número era un dibujante diferente, ¿vale? Tenemos a Jamie McKelvey, a Kev Walker, David Aja, Michael Lark, que me flipa lo de Michael Lark, Alex Malev y a Stuart Immonen. En fin, la cabecera de dibujantes está muy bien. Warren Ellis, pues que ya sabemos que es capaz de lo mejor y de lo peor. Y en este caso, dentro de lo que son Vengadores Secretos, aquí Brubaker dejó la serie. Ya los números anteriores fueron de Spencer, pero digamos que Brubaker como que le dejó el relevo y dijo, ¿qué tal si esto lo continúa Warren Ellis? Warren Ellis en aquel momento, que nos lo explican aquí, pues como que iba un poco agobiado, ¿vale? A tope, con un montón de cosas, y bueno, esto le suponía cero y menos, ¿vale? Tenía un contrato con Marvel y no podía rechazar ninguna cosa que le diese Marvel, porque si lo rechazaba podía perder el contrato y, como él dice, no poder pagar la casa. Así que bueno, le ofrecieron entrar aquí en Vengadores Secretos y bueno, él puso la condición de que, de acuerdo, que él entraba, y si veía que la cosa iba bien y tal, se comprometía a 6 números, y a partir del 6.º número, si iba bien, pues haría pues 6 más, y si no, pues dejaba el relevo a otro. Y eso es lo que pasó, ¿vale? Que hizo pues eso, hizo 6 números, y cuando acabó los 6 números, que son los que están aquí incluidos, pues él siguió con sus historias y se olvidó de los Vengadores. Así que fue un poco como por compromiso. Yo creo que esto lo hizo un pelín a desgana. Son 6 historias diferentes, son como 6 misiones, cada una independiente, no tiene nada que ver. Bueno, sí, hay un nexo en común y tal, pero más allá de eso, a mí me da la sensación de que está hecho a desgana. Aparte, es una desgracia en el sentido de lo mal que trata al Capitán América Warren Ellis. Yo no sé si es que odia a este señor, al Capitán América. A mí me jode porque Capitán América es de mis superhéroes favoritos de Marvel. Y tengo todo de Capitán América. Y me ha jodido mucho. Porque sí. Porque le da un toque como que le da igual la integridad propia del Capitán América. Es un Capitán América muy mal caracterizado, donde pisotea prácticamente sus valores, donde no tiene mucho que ver, permite torturas de alguna forma para entendernos. Si habéis leído esto, lo entenderéis, ¿no? Pero no es el Capitán América al uso, ¿vale? Y eso a mí me ha dolido, sinceramente, y me ha jodido mucho. Estoy enfadado con Warren Ellis, con esta etapa de Vengadores Secretos y lo que hizo con el Capitán América. Porque bueno, que Máquina de Guerra, bien, pero a ver, Steve Rogers es otra cosa. Y aquí pues lo maltrata bastante. Yo creo que traiciona mucho a lo que es el espíritu del Capitán América, independientemente de que en el contexto a lo mejor puedes decir, bueno, sí, aquí no. O sea, los valores de Steve son inamovibles en ese sentido, y los conflictos que se le pueden presentar, o a veces se ha tenido que tomar alguna decisión, hay un conflicto. Aquí como que toma decisiones éticamente, vamos a decir reprobables, no, pero que a lo mejor pueden estar un poco al límite, y es que ni se lo plantea. O sea, creo que no entiende este señor al Capitán América, o aquí ha pasado mucho de hacerlo bien. Bueno, en fin, que lo hizo por compromiso y se nota, ¿de acuerdo? Así que la siguiente etapa, si no recuerdo mal, nos viene la de Rick Remender, que estuvo bien, pero esta, si estáis haciendo Vengadores Oscuros, por completismo, perfecto, acabadla, ¿vale? Este es el tercero, nos tendrá que venir el cuarto, creo que un quinto también de Vengadores Oscuros, perdón, de Vengadores Secretos. Pero si os la saltáis, o sea, si no os importa el tema del completismo, esto os lo podéis saltar, totalmente prescindible. Por los dibujantes, pues vale la pena, pero oye, por los dibujantes, pues, ¿qué queréis que os diga? Si no es por completismo, gastaros 20 euros en esto, en fin, desgracia, big disgrace. Y hasta ahí, pues, tapadorismo de Vengadores. Es lo que hay.
Seguimos con tapablandismo de Marvel y es este Doctor Extraño. Ya sabéis que están haciendo en formato Premiere, este es el 2. Están recopilando la etapa a la muerte del Doctor Extraño y demás por McKay. Aquí tenemos dibujo, bueno, guión de McKay y luego pues Garbet, Ferreira y Poggi. Está chulo. O sea, el Doctor Extraño de la muerte, viene de la muerte del Doctor Extraño. Y aquí termina esta etapa que ha estado guay. Es curioso, ya sabéis que hace un tiempo, hace menos de un año, terminamos las grapas de El Doctor Extraño, una serie que creo que fueron 13 números, si no recuerdo mal, 12 o 13, un poquito más de un año, de McKay con dibujo, el dibujante principal era Pascal Ferry, dibujazo, que le pega súper bien el dibujo de Ferry a este Doctor Extraño. Y bueno, primero se nos sacaron la grapa y después pues nos han sacado, me imagino que por la repercusión que está teniendo todo el tema de Un Mundo Bajo Muerte y que Muerte sea el nuevo hechicero supremo, pues claro, han querido y también que vendió bien y fue una etapa muy chula del Doctor Extraño. Pues aprovecharon y lo sacaron en Premiere. Después sacaron lo previo. Cuando te comprabas la grapa ya tenías un resumen al inicio de esta etapa que te explicaba un poco lo que había pasado. Y bueno, muy guay, la verdad, muy guay. Esto lo continuarán. El tercer número reengancha con la etapa de grapas, es decir, si vosotros os hicisteis la grapa, como fue mi caso, a no ser que queréis cambiar las grapas por este formato de Premiere que os mole más, yo no me lo compraría, ¿vale? Para que lo sepáis. Porque lo tenéis. Si tuvisteis la suerte de tener las grapas, es que las grapas habían unas portadas que se te iba la perola. Eran muy chulas algunas de las portadas de los números. Pero bueno, más allá de eso, fue un etapón lo de McKay. Ha sabido entender muy bien al Doctor Extraño y meterse de lleno en él. Y aquí está muy guay. Y ha hecho que evolucione esa relación de pareja de Clea Safaltine con Doctor Extraño, muy chulo. Aquí me ha gustado mucho este número, pero mucho. Tanto por cómo cierra todo y luego, aunque sea un poquito previsible, perdón, en el aspecto de que uno ya sabe lo que va a pasar, porque aquí se van a tener que enfrentar a un mal, a muchísimos demonios y una movida aquí chunga. Clea junto al Doctor Extraño, que creíamos que había muerto. Aquí, ojo que puede venir algún spoiler, pero bueno, es que ya sabéis que no ha muerto, porque esto es pasado. O sea, si muere, volverá a resucitar o resucitará de alguna manera. Y bueno, se había convertido en un heraldo o avatar emisario de la muerte. Bueno, que me lío, total. No me quiero enrollar. Que tenemos aquí al Doctor Extraño, hechicero supremo de la muerte, con Clea, hechicera suprema de la Tierra. Tenemos la vida, la muerte, están luchando juntos, pero no pueden ni tocarse, porque si se tocan, bueno, puede ser el gran desastre para todo. Puede colisionar la realidad, los universos y se puede liar gordísima. Puede ser el fin, pero claro, tenemos también esa atracción entre ellos, porque al fin y al cabo es una pareja que ellos se quieren, están casados, coño. Y joder, entonces tenemos esa tensión, ese dilema y a la vez están luchando juntos. Está muy guay, o sea, toda esa manera de manejar esos conflictos lo resuelve muy bien. Y aunque la forma de resolverlo al final sea un poco, puedes decir, buah, un poco ñoña, pero tiene su sentido, tiene su lógica y a mí me ha gustado. El triunfo de las cosas guays frente a la manera de llevarlo de McKay me ha gustado muchísimo. Yo creo que es una etapa, si no lo habéis leído en este formato, que está muy chulo. Me imagino que lo acabarán sacando Panini a la suya dentro de unos años en cartoné, esto, pero mola. Y de cara luego a lo que viene ahora del Doctor Extraño de Asgard, bueno, ya veremos cómo va, ya hablaremos porque sale el mes que viene. Pero esto del Doctor Extraño
la muerte de... No, el Doctor Extraño de la muerte. El otro era la muerte del Doctor Extraño. Aquí lo han cambiado. Bueno, esta manera de jugar con las cosas. McKay en estado puro. Muy, muy, muy recomendable. Y acabamos tema de superhéroes con tapavolandismo. Y es esta biblioteca de Green Lantern de Geoff Johns. Ya vamos por el 4, ¿vale? Una vida perfecta. Una vida perfecta es el primer arco con el que comienza esto. Hay más, ¿eh? Otro arco también. Pero el primer arco son 2 números donde aparece Green Arrow y son los que están dibujados aquí por Pacheco. Maravilloso, maravilloso. Después tenemos el siguiente arco, que había un número por Van Cyber y a partir de aquí ya lo coge Ivan Reis, que Ivan Reis ha ido de la mano con Geoff Johns, se llevan súper bien y conectan muchísimo y bueno, es como uña y carne en muchos sentidos. Es más, Ivan Reis está ahora con el sello de Ghost Machine, que es un sello que hizo, bueno, que ha hecho Geoff Johns, que es el director, digamos, el creador del sello Ghost Machines, con historias como Heiger, Hyde Street, Casaca Roja, Rocus también, bueno, en fin, hay los Rockefeller, se están haciendo cosas muy chulas que espero, y aquí se me ve alguien, algún responsable, que lo dudo, pero que los saquen en castellano. O sea, está muy guapo lo que está haciendo la gente de Ghost Machine, aparte de a los pedazos de cracks que se ha llevado Geoff Johns con él, de DC. Se ha llevado a verdaderas bestias y están haciendo cosas muy, muy, muy guapas. Así que espero que, bueno, que esto nos llegue a España. Llegó Heiger, editado por Planeta, pero bueno, nos editaron el primer arco y tal. Creo que comentaron que lo irían continuando, pero están esperando a que se recopile en tapadura. O sea que va para largo. Bueno, va para largo una vez que lo sacan. Que por cierto, como curiosidad, ya se ha recopilado el siguiente arco en tapadura en americano. Así que si tienen pensado continuar con Heiger, que espero que sí, pues deberían de traérnoslo para el 2026. Pero ya veremos, cosas aquí de editoriales, son deseos y está muy chula Heiger. Pero en fin, vamos con Green Lantern. Eso es un poco el sistema. Lo que hay aquí, números del 7 al 13, USA. ¿Qué os voy a decir? Esto está muy, muy, muy chulo. Yo esa etapa que la tenía pendiente, ya os he explicado en otros vídeos que yo y Green Lantern pues no hemos tenido una relación de mucho contacto a nivel de lector y obra, pero es un etapón. O sea, y si está tan aclamado todo esto en general por la gente que sabe mucho, pues por algo será. Vale mucho la pena. Aparte, que ya os digo, que está la solapa, el formato está chulo. ¿Os acordáis que me quejé hace nada del DC? Que aquí lo habían puesto mal y se nos comía el DC el logo. Bueno, estaba mal cuadrado. Por fin aquí esto aparece bien, está corregido. Pero bueno, Green Lantern de Geoff Johns. Si os mola Green Lantern o no, o si os mola Geoff Johns, como es mi caso, darle caña porque mola. Pasamos al manga rapidito, porque son solamente 2 obras y tampoco me quiero extender demasiado. No creo que dure esto mucho más de media hora el vídeo. Y tenemos ya Kaiju número 8 de Matsumoto, Naoya Matsumoto, el tomito 14. Ya está acabada y van a ser 16. Ya la han cerrado, o sea que nos quedan únicamente 2. Muchísima acción. Y esto está en su línea. O sea, si habéis seguido hasta aquí, hasta el 14, y os ha ido molando todas las historias de Kafka y Vino y sus movidas y su lucha contra estos kaijus para salvar a la humanidad, pues oye, es que no ha bajado el nivel. O sea, nos ha dado desde el principio lo que esperábamos una vez que entramos. Es una serie de 7 en todo. Y constante, que es de agradecer también. Un notable en todo. Es un dibujo que está bien, un guión que está bien, unos personajes que están bien, una narrativa que está bien, y han sabido no estirar el chicle y dejarlo en una colección de 16 tomos que me parece correcto, porque muchas veces el problema que nos encontramos con este tipo de mangas, con estos shonen,
es que no saben cómo acabar y al final la acaban cagando y acaban repitiendo fórmula, y te acabas, bueno, acabas un poco cansado de todo. Aquí yo creo que han sabido cortarlo. En este número ya tenemos la previa, digamos, la batalla final previa a la batalla final, y sabemos que van a ser 2 números más y se acabó. Y yo eso lo agradezco. Es un manga que no destaca en nada, pero que lo hace todo bien. Así que si os mola este tipo de historias, pues pa'lante. 16 numeritos van a ser. Y tenemos, esto lo editaba Planeta, y tenemos editado por Arechi Manga. Hablé de esto el mes pasado, miniserie de 3, Bloody Eye, serás expuesto y morirás, que es la historia de el periodista este, nunca me acuerdo del nombre, me vas a permitir que lo lea, porque Taiga Izumi, ¿vale? Periodista sin escrúpulos, que se ha visto involucrado con un asesino en serie que es chungo, ¿vale? Que se dedica a ponerles un ojo a las víctimas, ha ido descuartizando a Peña, ha matado a influencers, por allí, bueno, en fin. Este periodista, Taiga Izumi, está casado con una policía, tiene una niña, y veíamos, que ya os hablé de ello en el primer número, que lo que parecía un asesino en serie, pues como puede ser cualquiera, random, tenía cierta relación o tiene cierta obsesión con este periodista por un antiguo caso de acoso escolar en una escuela, donde, bueno, parece ser que las víctimas tienen relación con lo que ocurrió hace unos años. Y se pone bastante turbio. La forma de acabar el primero era chungo, y la continuación de esto, aquí vamos a entender mucho más tema de motivaciones, es un número más de personajes, de intrigas, de cómo ese asesino en serie empieza a jugar a través de mensajes con el móvil, amenazas, chantajes, extorsiones, de una manera muy chula, y la forma que tiene de jugar y de hacer que Taiga Izumi no pueda salir de ese juego. Es como el objetivo. Ahí entendemos lo de que no se entendía muy bien. Lo de Bloody Eye lo pudimos entender en el primer tomo debido a que veíamos, bueno, que dibujaba con sangre el tema de los ojos en las víctimas, un ojo, el ojito este que veis por aquí, pero lo de serás expuesto y morirás no se entendía mucho. Aquí, no os voy a spoilear, se entiende el porqué de ese serás expuesto y morirás. Esa importancia también de las redes sociales es una crítica a las redes sociales, a la forma de consumir la información y de ofrecer y elaborar la información de la, bueno, de la sociedad actual. Está bastante obsesionado con eso, el señor Keigo, pero oye, Keigo no, Keikoga, perdón, es el mangaka, no sé por qué le he llamado Keigo, Keikoga. Y a mí me ha gustado mucho, 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 mucho. También os digo, no me ha sorprendido, porque aquí ya sabemos, aquí va a aparecer ya el malo, es una miniserie de 3, tampoco pueden darle mucho más misterio, tienen que meter toda la carne en el asador para que esto funcione. Funciona muy bien porque no te da tregua este thriller con toques de terror, pero a mí no me ha sorprendido quién es la persona que está detrás de todo esto. Que igual en el tercero nos pega otro giro, ¿eh? Pero no me ha sorprendido. Ahí os lo dejo. Por lo demás, es miniserie de 3. Creo que la acabarán para el Salón del Manga, que es a principios de diciembre. Es perfecto. Bueno, yo creo que lo han calculado para que acabe ahí. Arechi, creo que lo ha gestionado muy bien. Y si no, Arechi, gestiónalo. No lo acabes esto en enero, acábalo en diciembre. Esta mini. Y es de, yo creo que si os va todo el tema este de terrorcito, de los thrillers, de crímenes y tal, y personajes muy perturbados, esto
vale la pena. Además son 3, es que están todos muy chulos, así que no tengo nada más que deciros, pero este Bloody Eye, serás expuesto y morirás, está muy pepino. Lo he disfrutado mucho. Y vamos con las cosas que me han tocado la patata de verdad esta semana, que me han removido algo, las lecturas, y eran, pues, además las más esperadas de la semana, que ha sido tal cual cogerlas, organizarme para leer. Lord Reader, ya el número 6, ya sabéis, estas historias del sello 619, Label 619, soy totalmente adicto a todo lo que hagan, me encanta y me declaro pues sectario de esta gente, es que me gusta mucho. Y por cierto, que acaba de salir lo último del Season 9 de Bablet, el Silent Jenny, que tengo que leerlo. Cuidadísimo, esto no tiene nada que ver con la reseña, con las lecturas, pero va a ser de lo que me meta entre pecho y espalda esta semana, seguramente, en cuanto vea que tengo tiempo para darle caña. Oye, ya os lo enseñaré, ¿eh? Si queréis verlo me lo decís, pero qué puñetera maravilla lo que hace Bablet. En cualquier caso, esto no es de Bablet, ¿vale? Esto es de Rune y Chestnut. Vanished es el nombre. Aquí tenemos, bueno, es una declaración de intenciones. Ya veis aquí a una chica india, una indígena, pues haciendo autostop en la carretera. Esto está la historia ambientada o ubicada en Canadá. Que por cierto, fijaos el detalle directamente, la primera página, Canadá, la bandera rota por aquí. Bueno, esto una declaración de intenciones. Es que esta gente, de verdad, a la hora de los guiones y de las historias, muchas veces está a otro nivel. Y como veis aquí, en la cubierta, pues ya se ve haciendo autostop, porque, bueno, pues se va a dedicar a hacer autostop, que llegar a una fiesta, esta chica, y la va a parar un autostopista. ¿Qué pasa? Ella tiene unos antecedentes de, bueno, familiares que han desaparecido. Hay desapariciones en las carreteras y allí en Canadá, pues gente que hace autostop, ya le dicen no hagas autostop porque puede ser peligroso, en fin, el autostop y va a ser peligroso. Ya os imagináis un poco por dónde va la historia. Es muy finita, tampoco es tan sencillo lo que es la sinopsis que os puedo hacer, que no os voy a decir nada porque deciros más sería spoilear, pero simplemente que sepáis que el dibujo es una verdadera locura. Es más, si os fijáis por aquí, aquí quizá no lo podréis ver, pero si veis aquí, esto son como espíritus de distintas chicas, ¿veis? ¿No veis aquí? Que está como la silueta de la chica, son como muertes que han habido ahí, en fin, curiosidades, ¿no? Dentro de la cubierta, pero es ese Vanished que hay ahí. Una historia muy chula, con un giro quizá que ya hemos visto, si habéis visto películas así de este tipo de thrillers y chungos, pero que no deja de ser curiosa. Aparte luego, toda, como siempre, todos los artículos que vienen, luego viene aquí una historia aparte que está chula, pero luego los artículos sobre los nativos, la autopista de las lágrimas que nos habla aquí, el síndrome de la mujer blanca desaparecida, bueno, nos explica toda una serie de cosas, de curiosidades que lo enriquecen muchísimo. Es lo que le da a estos números de Lord Reader, le da ese plus que dices, aparte de que la calidad del dibujo es excepcional, pero ese plus, esa manera, ese savoir-faire, esa manera de hacerlo todo, de envolver este regalo, de presentarlo, es maravillosa. Este Vanished me ha gustado mogollón, así que ahí lo tenéis, ese Lord Reader, y yo os lo dejo por ahí, entrad y me decís qué tal, si lo habéis leído, contadme, porque no conozco tampoco a mucha gente que esté loquísima por la Label 619. Sé que tiene mogollón de seguidores, pero no os manifestáis. Decidme qué os parece, si lo estáis leyendo o no. En serio, manifestaos, Label 619 adictos. Manifestaos, por favor. Y vamos con las lecturas que esta semana me han hecho feliz, que es el Independiente americano, en este caso. Y empezamos por Los Sacrificadores, editado por Norma Editorial, de Rick Remender, dibujo de Max Fiumara, dibujazo de Fiumara, que es una historia, esta ya es el tomo número 3, está saliendo así en tapita blanda. Yo me imagino que como se está vendiendo bien, y como han hecho con muchos de los tomos de Remender, que empiezan siempre en este formato, que saldrá en tapa dura, recopilado
conforme vaya avanzando un poco más, me imagino. Vale la pena esto en tapadura. Yo me lo estoy haciendo así, es un formato cómodo, pero si no os animáis a entrar, podéis esperar a ver si sale en tapadura. Eso sí, pasará algún añito. En caso de esa posibilidad, que la desconozco, pero es como ha ido trabajando Norma hasta ahora con este tipo de publicaciones. ¡Qué chulo! Y qué bien lo hace Remender, entrelazando y fusionando lo que es el cuento de fantasía con la fábula. Tenemos una historia muy potente que ya os la he explicado, este es el tercero, si vais siguiendo mis vídeos pues ya sabéis un poco de qué va, pero si no, así muy resumido, tenemos un mundo de furros, ¿vale? Bueno, ya tenéis aquí animalitos. La protagonista, una de las protagonistas es esta, que se llama Paloma, es una paloma. Esta en concreto es hermana de Paloma, es Beatriz, una de las hermanas. Luego tenemos aquí a Sol Luna y luego a diferentes personajes que ya, o deidades que no os voy a hablar porque ya tendríais que poneros a leer la obra en cuestión para saber de quién hablamos, ¿no? Pero digamos que a las familias pues les obligan cada X tiempo, cuando se lo soliciten, a que den, sacrifiquen, entre comillas, y den como ofrenda a uno de sus hijos, ¿vale? Bueno, con la condición de que esos hijos pues no les van a hacer nada malo, sino que vivirán felices con los dioses, y eso hará pues que el mundo funcione y que la gente pues haya un mínimo de equilibrio y de felicidad, bueno, que el mundo continúe existiendo como tal. En el fondo vamos a ver que eso es un engaño, porque lo que hacen realmente es sacrificarlos de verdad, les extraen la esencia vital, y con eso ellos cada cierto tiempo, cuando hacen la fiesta, lo que hacen es se lo beben, y eso les permite mantenerse jóvenes y en el fondo perpetuar su poder y su reinado, y continuar en el establishment y seguir siendo ellos quienes estén en el poder, gobernando y manejando el cotarro a costa del pueblo. Tiene una profundidad y unas lecturas mucho más tochas y mucho más sutiles de lo que parece. Es como todo buen cuento, como toda buena fábula, pues es esa estructura en capas de cebolla del guión, donde te puedes quedar en lo más superficial, en lo que es de historia así de acción y tal, o puedes ver la profundidad que hay detrás, el pensamiento, esa corriente, esa lucha también de clases entre los oprimidos y los opresores, esa búsqueda de la libertad, esa búsqueda también de la vocación del destino de cada uno y de ser capaces de enfrentarse y asumir las consecuencias de las decisiones, cuesten lo que cuesten. Y eso es lo que tenemos. Aquí Paloma se nos ha convertido, nos voy a decir, esto va sin spoilers, ¿vale? Una especie de semidios, y es una historia de venganza contra los dioses, va a por ellos, a derrocarlos. Y por otro lado tenemos a Sol Luna, que es esta chica de aquí, que veis por aquí, que es la hija del rey Sol y de la reina Luna, Sol Luna, no hay que ser muy inteligente para ver la relación, con, bueno, que le han pasado una serie de historias y está como poseída, y tenemos diferentes tramas que se van entrelazando. Aquí se nos van a juntar distintos puntos, porque aquí la chica, la hermana Beatriz, que es encantadora, vuelve a encontrarse con su hermano, que a su hermano era Paloma, la persona que habían ofrecido. En principio, pues cuando los pidieron era el hijo que decidieron perder o sacrificar. Y bueno, está muy, muy, muy chula. Tampoco, ya os digo, daría para vídeo completo explicando un poco todo, las corrientes, personajes, motivaciones, pero quedaros con que esto es muy potente, esto es de lo más chulo, de lo independiente que está saliendo ahora mismo, que nos están editando Norma. El dibujazo, para que veáis por aquí, está muy chulo. El personaje de Beatriz, que se ha encontrado con Sol Luna, es maravilloso. Las relaciones familiares, es que tiene, ya os digo, tiene muchísimos detalles, muchísimos matices esta obra, que la hace
espectacular. O sea, es una gozada ir pasando páginas, la manera tan épica, la narrativa que nos da Remender, como lo hace también Fiumara. Lo de Fiumara, por Dios, es otro nivel en muchas páginas. Y es una obra que os recomiendo. Ya os digo, si podéis entrar ahora, a mí este es un formato que me gusta. Y si no, pues podéis esperar a ver si hay suerte y sale en tapadura. Que yo diría que acabará saliendo en tapadura. Yo si sale en tapadura y os digo que mis tomitos en tapa blanda me desharé de ellos y por el cartoné para tener una edición definitiva. Porque esto a la larga, aunque han mejorado mucho Norma, porque si vemos los encolados de cuando empezaron a hacer este tipo de ediciones, y me remonto a Harrow Canty, por ejemplo, que son un desastre los encolados, y vemos a cómo están encolando ahora, no tiene nada que ver. Esto es una maravilla. Pero el cartoné me parece una edición definitiva y creo que esta es una obra lo suficientemente interesante, esto de Remender, para tenerlo en tapadura en caso de que salga. En cualquier caso, los sacrificadores, yo os invito a que entréis porque si tenéis un mínimo de sensibilidad para algunas cosas, es una obra que puede llegar muy, muy, muy hondo al corazón del lector. Ahí lo dejo. Vamos ahora con una de las novedades de un dibujante en esta obra, dibujante y guionista, con un compañero también como co-dibujante, al color el de siempre, porque son uña y carne, y además es que lo entiende muy bien, y ahora sabréis de quién hablo, y es Daniel Warren Johnson, lo último que se ha publicado aquí, una de sus últimas obras, y es este, La luna nos persigue. ¿De acuerdo? El dibujante está con Warren Johnson y en este caso con Riley Rosmo, y luego al color Mike Spicer, que me parece, junto con Belaire y Mateus, ahora mismo en el panorama a nivel de color, me parece uno de los tops. Mike Spicer es una locura la manera que tiene de meterle color a las tintas. Es flipante. ¿De qué va? Tenemos a dos personajes, a Duncan y Sam, si no recuerdo mal. Duncan, este señor por aquí, que va ahí con una espada y su armadura. Sam, Samantha. Y luego la hija, que su hija es Penny. Bueno, la hija Penny ha sido secuestrada por una especie de colectivo o de agrupación que se llama La Cascada, una especie como unos monstruitos, una especie de secta. Y bueno, se duerme la chica y digamos que dentro no se despierta, no despierta y no saben por qué. La llevan a médicos, tanto Duncan y Sam, y les dicen que no saben por qué, pero se ha quedado un poco entre esa fase REM, entre el sueño y la vigilia, y es incapaz de despertar. Y claro, ellos no saben qué hacer y la medicina tampoco les puede dar ninguna solución, y aparece pues un personaje, una especie de mago misterioso que les dice que él sabe lo que le ha pasado, que él perdió a su hija también de esa manera, que se le ha llevado a la cascada y que les va a ayudar a recuperar a su hija. Y entonces a partir de ahí les enseña a entrar en ese mundo onírico de los sueños o de fantasía dentro de la imaginación de su hija, de Penny, para rescatarla. Y vamos a ver eso, son esas aventuras. Me ha recordado un poco adentro del laberinto, ¿vale? Por el hecho de cómo se llevan a la niña o la niña secuestrada dentro de un mundo de fantasía. Pero es el dibujo de Warren Johnson aquí, Rosmo, chulísimo, y luego una serie de personajes de verdad que son maravillosas. Tenemos aquí a Brio, que es esa ranita que tenéis por aquí, que es maravillosa, y son aventuras 100%. Bueno, ya veis, ¿eh? Hay acción a cascoporro cada 2x3, y luego esa relación consigue muy bien. Tenemos aquí a la familia, a Duncan con Sam, ¿no? Pues planteándose un poco qué van a hacer con la hija. Es un mundo, ya os digo, ¿eh? Hay ninjas, hay espadas, pero también tenemos armas de fuego, tenemos misiles, tenemos helicópteros. Es una mezcla así de todo. Tenemos personajes también aquí que
con los que hacen pactos para conseguir material. Es un desborde de imaginación lo que tiene Warren Johnson en su cabeza. Muy chulo, muy chulo. Y lo que ha hecho con Ross McKee es excepcional. Es una miniserie, van a ser los números. Ya os digo, consigue tocarte la fibra porque eh, ese equilibrio, esa búsqueda, se nota mucho que Warren Johnson es padre. Y hay muchas preocupaciones, muchos miedos, muchas historias también de personajes, pues a lo mejor eh, tanto por sus hijos, esos miedos que puede tener o que se le pueden presentar a un padre, como eh, esas ganas de contarle historias a los niños. Esto no deja de ser un cuento que se lo podría leer perfectamente a sus hijas antes de dormir y que lo fuese creando de esa forma, ¿no? O al menos a mí me gusta un poco imaginármelo o verlo de esa manera. Lo veo un poco de esa forma. Y es una historia muy, muy, muy chula. Y os digo, van a ser solamente dos y te consigue. Hay unos giros que están bastante, bastante chulos, de los que nos tiene acostumbrados Warren Johnson en sus obras, y te consigue meter ahí en situación muy bien con la historia, muy bien perfilados. Ves también la relación entre esa pareja, los ves muy diferentes, pero al mismo tiempo eh, ves que aunque tengan sus diferencias y sus diferentes maneras de hacer las cosas o de plantear alguno de los problemas, cada uno tiene su personalidad, tanto Sam como Duncan, y los une ese amor tan grande que tienen por su hija y por recuperar a Penny. A mí me ha gustado muchísimo, yo os lo recomiendo. Si os gusta Warren Johnson, y sé que hay gente que no le gusta nada a Warren Johnson o que no entiende por qué Warren Johnson está donde está. Yo creo que está tocado por la varita este hombre y está muy, muy, muy guapa esta historia. Yo os la recomiendo porque es de las, ya no solo, más allá de la historia que digas, bueno, es un poco, ya lo he podido leer o un poco a lo mejor lo de siempre, muy clásico. En fin, yo no creo que sea para nada clásico. Yo creo que tiene cosas, evidentemente, que uno ya sabe a lo mejor por dónde pueden ir o ya se lo imaginaba. Yo el final, que sepáis, no os voy a decir el final de este primer número, pero yo ya me lo imaginaba porque era lo más obvio para mí mmm, que le podía dar ese dramatismo y efectivamente sucede de esa forma, pero la manera de narrar, cómo está estructurado todo, las historias, ya os digo, los personajes, los secundarios, tienen alma. Y eso lo hace muy bien Warren Johnson. Te mete unos secundarios de verdad, ¿eh? Que, que hacen, que a veces pueden hacer sombra a los personajes principales, pero lo hace tan bien. A mí es que me gusta mucho Warren Johnson. No sé si se nota, tengo todo por ahí. Y tenía muchas ganas de hablar de esto porque así puedo colocarlo con los demás y ya ordenarlo y esperar el segundo. Pero me ha gustado mogollón y muchas ganas también de que llegue el segundo y ver cómo acaba esta historia. Me da pena porque creo que podía dar para mucho más. Y por otro lado, tengo el corazón partido porque no sé si a lo mejor estos dos tomos van a ser suficiente, porque a veces ya sabéis que os digo que estiran o intentan estirar demasiado una historia, pues por tema de ventas o porque quieren meter muchas cosas y acaba como saturándote, ¿no? Cuando dices, hay que saber cuándo acabar las cosas. Y, pero no sé si va a ser suficiente o si me voy a quedar con ganas de más, porque se ve un universo tan rico, con tantas cosas por explicar. Me pasa un poco como Space Mullet, cuando lo sacó Norma, que esa sí que está inconclusa, o bueno, sí, está inconclusa realmente, y dices, ¡buah! Ojalá saquen más cosas. Y creo que me va a pasar, me va a dar esa sensación con esto. Acabará la historia y me quedaré con esos personajes en la cabeza, en el corazón, pensando qué será de ellos, ¿no? ¿Qué van a hacer ahora una vez que cierres el cómic? La vida que van a tener después de haber acabado la lectura. Y eso te lo da Warren Johnson y es, ya os digo, está tocado por la varita. Este hombre es muy bueno, muy bueno. Y vamos con la última lectura también.
independiente. Y a su hablar, el primero es el segundo tomo de una miniserie de 3 en cartón y es Érase una vez en el fin del mundo, guionizado por Jason Aaron. Para mi gusto, el mejor Jason Aaron desde hace mucho, mucho tiempo. Un guión excepcional, me parece muy inteligente lo que está haciendo aquí en esta historia. Y también el elenco de dibujantes tenemos en el anterior. Teníamos a Tefenki de Good Asian, para que os hagáis una idea. Y luego dibujando una parte del cómic y luego había unos flashbacks o flash forwards, no quiero tampoco entrar mucho en detalles, que los dibujaba Nick Dragota. Tremendo, o sea, tremendo. Y aquí hace lo mismo, se mantiene Tefenki y Dragota para algunas cosas, pero la historia, digamos, principal en el presente se añade al grupo, a este elenco de dibujantes, Leila del Duca. Yo, Leila del Duca, no recuerdo haber leído nada suyo, pero bueno, pero le pega bien. O sea, el hecho de utilizar a diferentes dibujantes para diferentes partes de un mismo cómic, de la trama, me parece bien porque hace que uno lo diferencie y le da cierta personalidad muy distinta también en el dibujo, hay que decirlo, a la hora de contar y le da una potencia narrativa, igual que en series regulares. Me suele gustar mucho que se mantenga el dibujante porque creo que le da una homogeneidad, pero en historias así cortas, cuando tiene un sentido, el hecho de cambiar la persona que se encarga de los lápices para según qué tipo de momentos, me parece muy buena opción si es de calidad. Y en este caso es que son de calidad los tres. Lo hacen muy bien. Ya gustos colores, lo de siempre, pero son muy buenos dibujantes. Y cuando Jason Aaron está inspirado, como es el caso, pues nada que decir. Continuamos con la historia de Mezi y Maceo. Mezi es la chica, Esmeralda, y Maceo, bueno, el chico que vivía en una torre y demás. Si queréis saber un poco de qué va, mirad los vídeos anteriores, pero tampoco os quiero hacer un gran spoiler. Es el problema de hablar de números avanzados, ¿no? Y siendo una mini que no os quiero spoiler. Pero bueno, digamos que se había acabado el mundo, estaba todo una especie de... bueno, no va a ser bomba nuclear, pero bueno, se ha ido todo al garete y está todo totalmente desolado. Pero hay una especie como de, no es profecía, pero bueno, pueden llegar como al fin del mundo y a partir de ahí pues crear una especie de mundo mejor y salvarlo todo. Mezi encuentra a Maceo, que es un chico que ha perdido a sus padres y vive solo en una torre inventando cosas a partir de su creatividad. Esmeralda, en cambio, forma parte de una especie de un grupo, no diremos paramilitar, pero sectario, que se dedican pues a mantener como son como exploradores. No quiero entrar en detalles, ¿vale? Porque si empiezo a hablar os jodo todo y no es la idea. Se encuentran ahí de pequeños y bueno, y deciden ir juntos. Maceo no ha salido nunca de la torre, vive ahí y ella está pues yendo a buscar ese fin del mundo, ¿vale? Para poder cambiar todo. Se conocerán en la torre y viajan juntos. A partir de ahí vamos a ver dos personalidades muy diferentes. Maceo es mucho más creativo, mucho más fantasioso. Ella es mucho más práctica. Para muchas cosas es la que es capaz de... Es el músculo y él es como el cerebro y la creatividad y la sensibilidad, pero los dos tienen una sensibilidad que se complementa muy bien. Y vamos a ir viendo en el número 1 cómo esa relación en ese entorno hostil, lleno de peligros, de adversidades, en cualquier momento pueden perder la vida, pueden pasar cosas, pues cómo va progresando, cómo se va creando un vínculo y cómo se enamoran. Aquí efectivamente, aquí ya el siguiente número ya han crecido, han continuado pues caminando y teniendo pues aventuras o experiencias, ¿no? Con otras personas que se han podido encontrar en esas tierras baldías tan peligrosas, tan áridas, y aquí ya han crecido y vemos que tienen una relación pues propia de una pareja de dos adultos, ¿no? Mantienen pues relaciones, se quieren muchísimo además,
y tienen pues unos objetivos en común y comparten el mismo sueño y un mismo ideal, ¿no? A la hora de caminar juntos. Es muy metafórico, ¿eh? Toda esta historia. Estamos en lo mismo de que os he contado anteriormente. Son esas estructuras donde te puedes caer en la superficie o puedes profundizar más y rascar un poquito y ver que hay mucho más de las simples peleas o las simples discusiones o gracias que pueda tener el guión en algún momento. Y bueno, el caso es que ellos van a encontrar a otra persona. Al fin y al cabo, lo que no esperaban encontrar cuando empezó esta historia en el número uno era pues la amistad y el amor, una pareja. Y ellos tienen una manera de entender el amor, pues es como muy liberal, diferente a su rol, pero ellos son felices de esa forma, ¿no? Con su manera de compartir, de entender, de expresar sus sentimientos el uno hacia el otro, y está muy bonito. Y van a encontrar una especie de oasis donde, bueno, en medio del camino encontrar, yo os digo, un entorno propicio, pues como para parar y decir, bueno, quizá a lo mejor podemos asentarnos y empezar a crear una especie de colonia, algo bonito, ¿no? Entre los dos. Y ya os digo, tiene una relación muy abierta, van llegando gente y es cuando crean lo que se conoce como Golgonoza. ¿Vale? Aquí es ascenso y caída de Golgonoza. No hace falta ser muy inteligente para ver un poco el resumen de esto, ¿no? Es el ascenso, la creación de ese paraíso, esa tierra prometida, ese mundo, esa utopía, esa manera de vivir también entre ellos, donde todos son súper felices porque irá llegando gente que van escuchando o van apareciendo por allí, y esa forma de ver el mundo donde todos son felices, donde todos comparten, donde, bueno, comparten todo, desde los recursos hasta los sentimientos entre unas personas y otras. Aquello es un poco Sodoma y Gomorra también, o sea, pega un cambio desde el número uno, que te da la sensación, la historia es muy chula, la lectura de Este era una vez en el fin del mundo, número uno, me encantó, fue yo creo que mi mejor lectura de aquel mes. Estamos hablando de hace 3 meses tal vez, creo que es cuando salió, y me fascinó la historia de Jason Aaron. Y esta segunda historia me ha gustado, pero te pega un giro completo, ¿eh? Es brutal, porque te esperas una cosa, una historia a lo mejor quizá un poquito más clásica, pero te hace la Jasonada, el señor Jason Aaron, y aquí, ya os digo, y monta una especie de comuna hippie que se organiza tanto Maceo como Mezi allí, que lo llaman Golgonoza, que van llegando allí, se van liando todos con todos y entre todos, y bueno, y eso es un festival de todo, ¿vale? eh, es salseo, es una bacanal tras otra. Y dices, pero Jason Aaron, o sea, ¿aquí qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, tiene su cierto sentido, ¿eh? Ya os digo, el hecho de que aparezca la chica esta, la de Luca, la dibujante, dibujando todo esto, Leila, pues no sé qué tipo de dibujo hacía antes, pero es un poco loco. En ese sentido, te cambia totalmente el paradigma porque te esperas otra cosa, otro tipo de historia. Y aquí, eso, ¡buah! Dices, madre mía, ¿en qué momento he llegado yo aquí? ¿En qué momento estoy leyendo yo eso? Es más, fijaros, ya para que veáis, cuando tú abres el libro, puse una foto en Instagram de esto, pero ¿no veis? Son Mezi y Maceo besándose, es un dibujo súper chulo, los trazos, pero para que os hagáis una idea, esto es un poco todo así por dentro, ¿eh? Es como muy spicy, la verdad. Y dentro de toda esa historia que nos monta de esa fundación de Golgonoza, vamos a ver que aparece un peligro. Está formado, hay una especie de cráter, hay como una niebla, algo que va resquebrajando ese entorno natural tan privilegiado, tan extraño que han encontrado, y va a hacer que va como intoxicando las relaciones, y no solo las relaciones,
el entorno, sino la relación entre ellos, esa confianza lo va resquebrajando todo. Ya os digo, tiene como muchas metáforas y muchas maneras de entender esto, y vamos a ir viendo pues eso, de lo bonito que fue y cómo nace todo eso, y a raíz de X acontecimientos que van pasando, cómo todo se va trastocando hasta que, bueno, es ascenso y caída de Golgonoza, nos lo dice el propio título. O sea, esto no es spoiler, es leer el título. Está muy bien representado porque hay momentos, me ha gustado la manera de plantearlo de Jason Aaron, porque vamos a ir viendo ese ascenso y caída desde diferentes puntos de vista y dibujado desde diferentes puntos de vista. Es decir, una misma situación, cómo se ven Messi y Maceo entre ellos a la hora de relacionarse y de enfrentarse a los problemas. Lo que antes era una compenetración perfecta entre ambos, una simbiosis brutal, eran uña y carne, eran una sola persona. Vamos a ir viendo cómo a través de rencillas, de malos entendidos, de cosas tóxicas que van ocurriendo, cómo ellos ven al otro como monstruos, ¿no? Cómo se van deformando, cómo se va eh, agrietando toda esa confianza y ese amor del uno por el otro, y cómo se van distanciando. Y hay momentos y páginas y algunos dibujos aquí que lo representan, vamos, son demoledores. Me ha sorprendido mucho, no me esperaba que diese ese giro de la parte 1 a la parte 2. No sé cómo será la parte 3. Me imagino algunas cosas porque siguen estando en peligro, los siguen persiguiendo la orden de Messi, quieren dar con ellos pues por las cosas que han ido pasando. Y es como, y tendrán que hacer como una ida hacia adelante, pero claro, como hemos visto también momentos de lo que va a ocurrir más adelante, pues no sé hacia dónde va a ir la cosa, pero el tercero pinta muy bien. En cualquier caso, es una historia que yo os recomiendo 100%. A mí me ha gustado muchísimo, aunque ya os digo, no tiene nada que ver con el primero, este segundo, y eso me gusta. Me gusta porque me ha roto los esquemas por completo esta segunda parte de Eres una vez en el fin del mundo. Para que veáis un poquito el dibujo, bueno, este es el dibujo de Leila, pero es una historia maravillosa y yo os invito a que os animéis a meteros en este Eres una vez en el fin del mundo, editado por Planeta. Solamente falta uno más, me imagino que será a finales de, yo creo que a principios, ya por el mes que estamos, tiene que estar al salir el final de esta serie, yo creo que sobre febrero. Ponerle 3-4 meses, diciembre, enero, febrero, sí, yo creo que sobre febrero, marzo, como mucho tendremos el final. Es de las imprescindibles, ¿eh? A mí me ha gustado mogollón y estoy muy dentro de esta historia, aunque ya os digo, os aviso, os invito a que entréis, a que compréis el primero y lo leáis, o que os lo cogéis de una biblioteca, pero que leáis el primero y el segundo, ojo. A ver qué os parece. Si lo habéis leído, contadme qué os ha parecido. A mí, yo los he visto muy diferentes. Me han gustado los dos, pero los he visto tan distintos que, buah, no sé, me ha gustado, me ha gustado. Es el mejor Jason Aaron en mucho tiempo. Y hasta aquí este vídeo de lecturas de cómics y mangas de la semana. Esta vez sí podemos hablar de cómics en plural y mangas en plural, porque han sido más de uno. Y lo de siempre, dejadme en comentarios por aquí abajo lo que habéis leído vosotros, si habéis leído alguna de estas cosas que os he enseñado, qué os han parecido. Os recuerdo también el tema del sello Label 619, si sois tan frikis como yo de todo lo que hace esta gente, los independientes estos que os he enseñado americanos, tanto Sacrificadores como Eras una vez en el fin del mundo, como el de Daniel Warren Johnson, lo último, lo de La luna nos persigue, si los habéis leído, si tenéis ganas, o si vais a entrar. Yo os invito, en serio, al menos en estos indies, a que les echéis un ojo, porque hay vida más allá de los superhéroes, de verdad, en el cómic. El europeo es como muy complicado, muy difícil saber por dónde entrar. El indie americano, el independiente, quizá es más asequible
por tema de gustos, y lo superheroico, pues ya sabemos un poco dónde nos metemos, ¿no? Con excepciones, pero y el manga, pues cada historia es de su padre y de su madre. Es saber también temática y por dónde quieres ir. Pero decidme qué es lo que habéis leído y si os llama la atención alguna de estas cosas y qué os ha parecido. Vale, yo, pues sin más, de todas maneras, lo que os digo siempre, que tampoco importa mucho que leáis o no, lo que importa es que seáis muy felices siempre, no lo olvidéis. Y también, oye, que le deis al like, ¿no? Yo os lo recuerdo, que está bien recordarlo. Pero, en serio, no os agobiéis porque el tema de lecturas se acerca a las navidades. Id mirando, si queréis que hagamos algún vídeo o alguna cosa así como de recomendaciones o lo queréis. Estoy pensando a lo mejor hacerlo, ¿eh? Por tema de categorías o cómics a lo mejor, pues para regalar. También depende mucho del tipo de persona y de los gustos de cada uno, pues lo que uno quiera regalar, pero a lo mejor pues tener como una especie de guías o de obras que valen la pena, como una especie, no como un top. No me gustan mucho los tops, aunque entiendo que ayudan un poco a lo mejor a organizarse, pero una especie de cómics que quizá valgan la pena si te gusta cosas infantiles o para niños, pues quizá una serie de tebeos que puedan gustar, tema de shonen de tipo thriller o más a lo mejor policíaco, bueno, o historias así más rarunas o a lo mejor más sesudas, como puede ser quizá Érase una vez en el fin del mundo. No es que sea muy sesuda, pero tiene muchas capas y bastantes temas así un poquito más profundos. Pero, por ejemplo, hay un manga de que está muy chulo, que es el Full Night, que ha salido ahora el tomo número 9 del que hablaremos, y a lo mejor me pongo a hacer un vídeo más en profundidad, porque son historias quizá con un trasfondo mucho más eh, filosófico, a lo mejor o distópico, de ciencia ficción, que pueden entrar. Bueno, es que tenemos cómics de todo tipo, ya veremos lo que hacemos. En cualquier caso, que yo me despido, que seáis muy felices y nos vemos en el próximo vídeo. Ya está, ya me callo, porque es que si no, esto no se cierra. Hasta la próxima, adiós, cuidaos mucho.